Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Yo soy el chef Cristian L. Macías, el chef de Cocinando Ando. Y pues bueno, ya estamos aquí en otra charlita mandil quitado. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Tenemos un día bastante interesante. Tenemos tres temas que me gustaría abordar con ustedes y por supuesto que nos va a ayudar el chef que tenemos de invitado el día de hoy a ampliar completamente. ¿Sale? Pero bueno, no antes recordarles por favor que esto se está transmitiendo en estreno los días domingos en punto de las 29 horas centro. Y por favor, ya saben, es en YouTube, vayan a mi canal, denle like, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, compartan por favor, su like es poderoso, como se los he dicho para mí, pero cuando les pido que compartan es porque hay que ser generosos, hay que compartir la información y hay que dejar que más gente o a más gente le lleguen estos videos para que conozcan los chefs que están pues prácticamente dándose duro y siguen formando también a más cocineros, a más chefs a largo plazo. Entonces, pues bueno, el día de hoy estoy muy gustoso porque tenemos a un chef que, entre otras cosas, anda metido en el tema de la educación, anda metido en el tema de la formación, anda en el tema metido de los concursos. Entonces, señores, vamos a hablar duro porque pues este chef sí prometió que todo lo iba a contestar, entonces se los quiero presentar de una vez. Acuérdense, YouTube, denle like, activen la campanita y compartan. Otra cosa, si quieren hacer algún comentario, por favor, ahí escríbanlo. Siempre los respondemos para que sepamos nosotros de ustedes qué les gustaría, con quién les gustaría que platiquemos o algún tema que quisieran ustedes que abordemos con alguno de los chefs. Pues bueno, sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida al chef. Vamos entonces a traer aquí adelante al chef Alfonso Muñoz. Chef Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, oye. Al contrario, Chef Cristian, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa y pues al final sí, como se titula, pues a mandil quitado hablaremos el día de hoy, entre otras cosas. Así es, mi chef. Pues bueno, me gustaría que nos empezaras por platicar, chef, ¿cómo es que tú comienzas en esto de la gastronomía? ¿Dónde te formas? ¿Cuántos años llevas? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Especialista en qué eres? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chef, es tu programa y con todo gusto, dele adelante, chef. Muchísimas gracias, Chef. Pues sí, mira, te agradezco porque tenemos la referencia de tu trabajo y al final justo lo que dices, ¿no? Quien es ser eh, agradecido y demás, es una correcta difusión del programa, ¿no? Entonces, eh, en lo personal te empiezo a contar, mi formación la empecé en el Colegio Superior de Gastronomía, el próximo año van a ser 10 años de que entré ahí, este, he pasado por casi todas las instituciones gastronómicas de la Ciudad de México, tanto como estudiante como ya colaborando en el ámbito profesional. Y tuve la oportunidad de, desde hace 2 años, ser parte y viajar al extranjero como parte del equipo de algunas selecciones nacionales en la cuestión panadera y repostera. Y pues la experiencia en los concursos internacionales ha sido mi arpón al corazón, ¿no? La verdad es un mundo muy bello, muy complejo, y a lo largo de los años también he tenido la oportunidad de la prepa, donde estudié incluso, con el director de academia que se llama el chef Alfredo Villalba, organizar un concurso culinario anual, que se llama Primero Mi País, es a nivel bachillerato, y pues también he tenido la grata de ser el, el co-coordinador, ¿no? de ese evento entre algunos otros chefs. Órale, oye, pues vámonos por partes, chef, porque tienes un buen de información que nos gustaría a todos y a mí en lo personal que nos empezaras a contar. Si bien nos dices que iniciaste estudiando, ¿en dónde mencionaste, perdona? En el Colegio Superior de Gastronomía. Superior de Gastronomía, una excelente escuela. Correcto. Por favor, vayan y chequen ahí esas instalaciones y la calidad de profesores que tienen ahí en el superior, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo te aventaste ahí en el superior, chef? 5 años. Hubo un tiempo un poco espaciado, sin embargo, en concreto serían aproximadamente 5 años.
sí, entré de un curso de un día y pues me quedé un buen Ah, ratito. wow. Órale, o sea, Sí, nada más ibas por un curso así express. sí, y pues me quedé, digo, me dieron la oportunidad, ¿no? Los chefs en ese momento que estaban, era una plantilla demasiado top en su momento, y pues me dieron la oportunidad, digo, yo entré hace, te digo, 10 años el próximo año, ¿no? Tenía 15 años cuando entré al superior, entré por un tema de, no, pues hay este curso, voy y de ahí fueron 5 años que tuve la grata de estar con las personas correctas, en el lugar correcto, y ahí fue en donde me dieron las bases, ¿no? Para los años posteriores, ¿no? Acabas de mencionar algo bien importante que me gustaría que todos tomaran en cuenta. Dijiste las bases. Sí, ¿Por claro. qué es bien importante, Che? Porque al final siempre he dicho que ninguna edificación, vamos a ponerle así, edificación, llámesele a todo lo que tú hagas o a todo lo material, a todo lo que se construye, etcétera. Si no tuviera buenos cimientos, si no tuviera buenas bases, no habría buenos elementos, no habría buenas construcciones, no habría buenas escuelas, buenos edificios, buenos chefs. Eso para mí es bien importante porque en la actualidad de repente me he encontrado como que a veces los estudiantes como que ya no quieren entrarle tanto a la base y como que se quieren ir directamente a la práctica, como que se quieren ir directamente ya a las especialidades, sin entender que la base, como bien tú lo mencionaste, es el elemento número uno y fundamental para poder ser alguien bien competitivo en lo que sea y a lo que te quieras dedicar. ¿O cómo Dedicar, ves tú? ¿no? Sí, claro, concuerdo completamente contigo, Che. Afortunadamente, sí me jacto de que tuve, aparte de las personas correctas en mi formación, que eso también es un tema pues, bien delicado, ¿no? Porque eh, en un proceso formativo, a veces lo difícil no es encontrar a las personas que sepan, ¿no? Porque hay, pero lo difícil a veces es encontrar a las personas correctas para que te enfoquen, Claro, ¿sabes? Para que te guíen, para que te digan, ¿sabes qué? Por esto, lo otro. Y más difícil es aún el no quedarte solo con eso y formándote un criterio para que después tú hagas un discernimiento, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí, su enfoque es correcto. ok. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí tuvo un enfoque correcto. Porque si tampoco la persona que te está enfocando, su enfoque es correcto, tu formación está, si no destinada al fracaso, va a ser muy, muy lenta, ¿no? Así es. Entonces, las bases, al final, como tú lo dijiste, pues bases sólidas hacen un gran edificio y ahora enfocado un poco en lo que llevo trabajando de hace 2 años y medio, un poquito más, con el tema de las esculturas artísticas para concursos, eh, pues la base de una estructura es la garantía de que puedas levantar una pieza con un sentido artístico, ¿no? Y al final es una cosa maravillosa que tenemos en el mundo gastronómico, que a base de, vaya la redundancia, bases sólidas, se puede crear hacia arriba algo maravilloso como la gastronomía per se, ¿no? Claro, y Entonces, aparte porque, perdóname, chef, y aparte voy a hacer un paréntesis ahí, y aparte porque hasta en los concursos y en esas esculturas, llámese de caramelo, de chocolate, de lo que gustes y mandes, tiene que haber una muy buena cimentación, esto es, una muy buena base, porque aparte, si se te llega a caer la pieza, me imagino que ha de costar puntos, etcétera, por muy hermosa que esté, pero de todos modos las piezas tienen que cumplir con ciertas características, pero ya hablaremos de eso más adelante, simple y sencillamente era como para sumar a tu comentario de que efectivamente las bases, incluso hasta en las piezas que se hacen para los concursos, tienen que ser fuertes, tienen que estar bien cimentadas, tienen que estar bien agarradas para que no se destruya la pieza, ¿no? al final, con bases hay arraigo y ese arraigo genera identidad. Y a veces lo que le falta a la cocina en general en nuestro país es identidad, ¿no? A veces
seguramente te tocó. A mí, cuando estaba en el superior, empecé ahí, era la camada de que se había puesto de moda ser chef y estudiar gastro, cuando se había puesto de moda 10 años antes y 10 años antes, ¿no? Ujú. Sin embargo, muchas de las bases se han perdido y la responsabilidad como uno, como profesional, si tienes esas bases y tú las sabes, es no dejarlas perder, ¿no? Pero eso ya es otro tema de oficio que si quieres aunamos en ello un poquito más adelante, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Bases sólidas al final te generan un criterio y te lleva la vida un poco más ligero, ¿no? Claro, así es, chef. Oye, ahí dentro de tus 5 años que te aventaste en el superior estudiando, viste tanto cocina salada como cocina dulce. ¿Por qué te llamó más la atención el área dulce? Fíjate que fue un tema bien curioso porque fue en el tema de la pandemia. Llega el 2020 y mi último evento, que fue por parte de la escuela en ese momento en donde estaba yo, eh, fue que nos invitaron de staff a la Feria Internacional del Helado en el Pepsi Center del World Trade Center aquí en Ciudad de México. Y fue un concurso bien padre porque era escultura en hielo, era paleta de innovación y paleta artesanal, ¿no? Entonces, eh, el dinamismo de, oye, sirve, ver protocolos de servicio y demás, pues como que ahí me picó el gusanito de lo dulce y fue por una invitación posteriormente, llega la pandemia, todo se cierra y un gran amigo que es el chef Osvaldo Tapia de NTD Ingredientes me invita y me dice, oye Ponchito, no sé si te interesa, ya reabrimos algunas cosas, voy a dar un curso de travel cakes, que son cakes de viaje, por si te interesa venir. No, sí, chef, y demás. Para esto, como dices, en el superior, la dualidad de formación en ese momento era muy importante, ¿no? Desde las bases saladas hasta las bases dulces. Ya después vas recorriendo tu camino y te vas especializando, ¿no? Claro. Pero yo empecé como un cocinero de línea más, ¿no? Mi tirada era eh, cocina oriental y cositos así. Trabajé en algún restaurante como un cocinero de línea más, ¿no? Cuando llego a este curso con el chef Osvaldo, al verlo glasear, al verlo cubrir, al verlo dullar con las mangas, el detalle en las decoraciones de chocolate y todas las técnicas que nos enseñó ese día a mí y a otros compañeros que fuimos a ese curso, pues la verdad me picó el gusanito en mi corazón y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? En el superior tuve un gran amigo y maestro que es el chef Alfredo Jaimes, que es chef pastelero increíble, búsquenlo en sus redes sociales, es un trabajo maravilloso y él fue el que me enseñó bases, ¿no? Me enseñó a hacer un genovés para un tres leches, tartas de frutas, hacíamos un evento en la terraza de la escuela y hacíamos algunas mesas de postres al vaso, cosas como muy justo, ¿no? De bases. Ujú. Bueno, Y en pero ya, ese curso, perdón. y, Sí, dime. y en ese curso del chef Osvaldo, ya concluye, me pica el gusanito y llego por azares del destino a la que afortunadamente me puedo jactar de decir mi casa, que es Nugatina Academy aquí en la Ciudad de México. Ok. Es una academia especializada en formación dulce y la dirige el chef Francisco Vázquez y el chef Víctor Rivera, entre otros chefs que colaboran con ellos, ¿no? Eh, y ahí fue donde profundicé esa parte de la formación panadera, pastelera y este rollo dulce, y fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque la perspectiva del cocinero a la del pastelero, mundos separados, pero lo que Ok. siempre van a compartir es que siempre se tiene que trabajar con un objetivo marcado, que es algo que los chefs siempre han dicho eso, ¿no? Mientras tengas un objetivo, el proceso tiene que ser correcto para que el resultado sea la obtención de ese objetivo
¿no? Previamente marcado, y, y la verdad los chefs siempre nos han marcado eso, ¿no? Entonces, así mi cambio de la parte salada a la parte dulce en general, y ya ¿Eh? en los últimos 2 años fue más en la parte panadera, ¿no? Órale, pues qué interesante, Che, porque al final, bueno, yo siempre he dicho que si bien hay muchas especialidades dentro de la gastronomía, dedicarse a la parte dulce de la gastronomía, sí tienes que tener como algo más. ¿Por qué? Porque al final todo es tan detallado, todo es tan preciso, todo es tan medido, todo es tan bonito visualmente, todo tiene que ser tan sabroso y tan controlado que si no tienes ese punto más, no podrías hacer esas cosas. Y todas esas que hacen en Ugatín, porque la verdad es que también las he visto, y son unas cosas que de entrada son muy bonitas, llamativas, visualmente son muy bonitas, de entrada. Y posteriormente, pues ves todas esas técnicas porque los he visto partir las piezas en esos momentos, dejan ver los interiores, dejan ver, por ejemplo, esos pasteles con diferentes, con una estructura de diferentes capas y de diferentes consistencias, y todo está perfectamente bien ubicado, bien centrado, cantidades correctas, o sea, una cosa muy, 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 muy bonita. Y aparte de todo, pues ya cuando lo pruebas, ahí es cuando viene ya toda esa explosión de sabores y todo ese conjunto de conocimiento que tú ya dejaste en ese postre tan visualmente hermoso, tan interiormente complejo, pero tan rico a la hora de probarlo, que a veces luego la gente que lo desconoce se imagina que este tipo de preparaciones son extremadamente dulces, y no es cierto, están tan bien calculadas que son postres, que son pasteles, que son preparaciones que realmente te hacen vivir una experiencia. Por eso es que desde mi punto de vista muy personal, siempre he dicho que para dedicarte al área dulce tienes que tener algo más, no nada más haber estudiado esa parte de los 3 años, 5 años en la gastronomía, sino aparte, ese algo más, siempre he dicho que es algo como que ya nació contigo, ya lo traes dentro, o sea, entonces no sé si compartas la misma idea conmigo, pero al menos eso es lo que yo como profesional siempre he respetado y he admirado de la gente que se dedica al área dulce, porque tienes que tener algo más, siempre tienes que tener algo más, aparte de mucha creatividad, chef. Sí, totalmente de acuerdo, chef. Eh, Justo acabas de tocar un punto muy curioso que es de algo que platicamos cuando me invitaste a esto, que es la parte de los estudios y la formación, ¿no? De las nuevas generaciones. Y comentaste, ¿no? De que a veces llegas y en esos 3, 5 años, pues piensas que sales y eres pues el próximo Polvo Q's, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, por decir algo, y tienes ídolos como todo oficio, cualquier profesión, pues tienes ciertos referentes, pero el camino para llegar a ser uno de esos referentes o estar a nivel de esos referentes, pues a veces es empiedroso, y si no tienes un buen paso firme por el camino, la vas a sufrir mucho, ¿no? Yo en el superior tuve la grata de conocer muchas perspectivas, y los chavos salían con la idea de que eran chefs de la licenciatura de gastronomía, ¿no? Exacto. Entonces, lamentablemente en México, entre comillas, lamentablemente, se tiene una mala, no sé si es desinformación, no sé si es creencia, no sé si es coso encajoso de las escuelas, ¿no? De que chef internacional en 5 años, cuando no hay un título avalado por una institución nacional de educación que te diga, eres chef, Así es. ¿no? O sea, al final es un oficio que se hizo academia a base de un oficio, pero que si te vas a la meca del todo, hoy en día y por la posteridad, por la historia, que es Francia, pues si tú quieres aprender a cocinar, no vas a la universidad, ¿no? Vas a la escuela de cocina. Así es. Y es un proceso de historia, de procesos creativos, tangibles,
de aptitudes, de mucho manejo emocional, que al final te dan un papel porque te reconocen tu proceso, ¿no? El esfuerzo, las horas empeñadas, al final tenerlo en evidencia siempre va a contar, ¿no? Por esta parte formal. Sin embargo, aquí los chavos llegaban al superior y decían, no, chef, es que no encuentro chamba, ¿no? Que a dónde ibas. Y a veces como estudiantes finalizando un proceso formativo tenemos expectativas, ¿no? De yo quiero ser tal, yo quiero ser tal, yo quiero ser tal, ¿no? Pero ese algo más que comentaste también de para un pastelero, un panadero, cualquier cosa dulce, también lo tiene que tener un chef de un hotel para sacar 5,000 platos al día, para estar 16 horas parado, para tener el, ese algo más que sea un aliciente para su persona, porque la carrera y el oficio es completamente distinto cuando te enfrascas y que es algo que a mí me pasó mucho, me costó mucho trabajo asimilar, que es el paso de la escuela al tema profesional, ¿no? O sea, no es para nada lo mismo, no es la misma escala, no son los mismos ritmos. Y yo, en cuanto a personas que ya a lo largo de los años he podido tener la grata de compartir, en lo que dentro de lo que a mí quepa y pueda y esté en mis posibilidades para que tu proceso no sea tan empiedroso como a lo mejor fue para mí, pues tienen cuentan con ese apoyo, ¿no? De parte mía, chef, ¿no? Claro, y fíjate, mencionaste también una cosa bien importante ahí que quiero destacar. Tú dijiste hay que tener mucha fortaleza mental, ¿sale? Y a veces, qué triste es, chef, que entras tú a la universidad o a la escuela técnica, entras con esas ganas, con esa garra de, pues, con esa fortaleza mental para ser quien eres o para seguir los pasos de esa persona a la que idolatras o a la que quieres, a la que sigues o a la que te quieres parecer. Y a veces, pues qué triste que en la misma institución donde te inscribiste, donde depositaste tu confianza, es donde pareciese que también se encargan muchas de las veces de quitarte esa fortaleza, ¿no? Y entonces ya cuando sales de ahí, pues dices, ok, ya terminé, ya no quiero estar ahí, lo que sea, ahora voy a la realidad, voy a ganar dinero, voy a ser el chef de tal restaurante, etcétera, etcétera. Y ahí viene el otro golpazo, que es cuando llegas al área ya profesional, como lo mencionaste, o laboral, y es cuando te dicen, oye, no, espérate, o sea, tienes que empezar desde abajo, sí, pero yo estudié en tal o cual escuela, yo estudié 5 años, 3 años, 6 años, 2 años, año y medio, lo que sea. Sí está bien, está perfecto, pero al final, como en toda empresa, hay lineamientos, pues primero tienes que aprenderte cómo y por dónde, porque al final de cuentas, aunque tú vengas, incluso siendo un profesional de un restaurante, por llamarlo de cierta forma, a otro, que pueden dedicarse a lo mismo, pues sí se pueden parecer, pero las estructuras y los lineamientos adentro son diferentes. Entonces tienes que recibir un proceso de inducción. ¿Para qué? Pues para que puedas fluir ya con lo que tú ya sabes hacer. Y luego a veces ahí es cuando nos encontramos y nos damos el segundo golpazo en la frente, cuando primero nos bajan así de, oye, espérate, no puedes llegar como subchef, como chef ejecutivo, como chef de party, primero tienes que empezar como cocinero, a lo mejor no te van a mandar como B, pero sí a lo mejor como A, en lo que te empiezas a enrolar y posteriormente incluso te han dicho, te vuelvo a dar la oportunidad y te vuelvo a preguntar, ¿seguro que quieres subir? ¿Por qué? Porque implica, sí, un poco más de sueldo, pero también implica muchísimo más responsabilidades, ¿sale? Y a veces ahí es donde empieza el problema, porque desafortunadamente desde mi punto de vista, siempre me he encontrado en la gastronomía que haces mucho por poco sueldo. Son muy pocos en realidad los chefs que sí pueden decir, pues la verdad es que yo trabajo poco y gano mucho, ¿sale? O a lo mejor son esos chefs que ya llevan un buen de años trabajando, que tienen ya sus restaurantes o tienen alguna empresa, etcétera, etcétera,
y que pues ellos sí de alguna manera ya pueden ver su trabajo, pero de tantos años desde atrás, ¿sale? Pero pues todo lo que tuvieron que haber pasado trabajando, quemándose la pestaña, medio comer, medio dormir, medio ver a su familia, medio todo, para que pudieran ser ellos los espectadores ya de su propio trabajo, ¿no, chef? Entonces, sí quería hacer esa anotación con respecto a lo que estás mencionando, porque sí, desafortunadamente, las instituciones se encargan muchísimas de las veces de venderte algo que no es, y luego la otra, cuando entras a un campo laboral o profesional, es donde te encuentras con esa barrera invisible que dices, híjole, pues yo pensé que estudiando o saliendo de aquí me iban a abrir todas las puertas e incluso iba a llegar hasta a mi oficina, ¿no? Y te das cuenta que pues en realidad te formas como todos para entrar precisamente por la puerta de atrás a las cocinas, ¿no, chef? Claro que sí, chef. Digo, desafortunadamente yo creo que se ha habido una tergiversación del oficio, por no llamarle eh, denigración, Ok. eh, porque el tema este de, por lo menos esa es mi formación, el tema este de la imagen del cocinero comiendo abajo en cuclillas, comiendo rápido porque tiene atorado el servicio o está con un rush inmenso, sí, la carga de trabajo es brutal en una cocina y a más escala, peor, ¿no? Claro. Eh, pero esa parte de no poder sentarte y comer, en otras partes del mundo no funciona así, porque aquí sí. ¿No? Entonces, Exacto. te voy a contar, digo, voy a poner un ejemplo si me lo permites. En Claro. Francia, el pan, no es comparar, pero sí es el yo ya vi, ya lo sé, y ahora qué hago por el medio, ¿no? Y es algo Claro. que por lo menos en mi información dulce siempre nos dio A traerlo al escenario. Chef, nos desconectamos un poquito, pero me quedé platicando justo de lo que decías, que es un tema, para no alargarme mucho y que sigas con tu comentario, que no es un tema de comparar Francia, Italia, México, China, Japón, Tailandia, no, 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 sino simplemente es que se respete esa parte de ver cómo se pueden alinear todas las funciones, las formas, los sueldos, las actividades, no sé, todo lo que implique trabajar en un restaurante a favor y en pro de las dos partes, porque al final yo lo veo como es un ganar-ganar, tanto del restaurante o del dueño del restaurante como para los cocineros. Y aquí implica sueldo, aquí implica buena alimentación, aquí implican horarios respetados, aquí implica todo lo que implique que tú como colaborador o como trabajador, para que no nos entiende la parte de colaborador, como trabajador, como empleado, puedas estar tú bien para que rindas, para que puedas rendir realmente y obtengas tanto buenos beneficios tú a título personal como evidentemente el restaurante, ¿no, chef? Perdón. Totalmente de acuerdo, chef. Te pido una disculpa, hay unos problemillas técnicos, pero No sí, te preocupes. retomando, eh, completamente de acuerdo, ¿no? Te decía que me quedé en el ejemplo de la panadería en Francia, que tú vas 8 de la mañana, se abre y hay baguette hasta las 2 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Oye, que quiero 3 de la tarde, ¿no? Llegas. Hola, ¿todavía tienes pan? No, ya no. No, pero es que ándale, que, no, ya no. Hasta mañana, 8 de la mañana. No, pero es que es para una, ya no. Te dices, oye, pues, si te voy a pagar, ¿no? Que es lo que usualmente pasa, no es porque el panadero ya no quiera venderte. El panadero va a querer venderte siempre, porque la panadería al final, mientras que no es volumen, no es negocio, en todas Así las es. partes del mundo. ¿No? Volvemos a lo mismo, ¿no? Bases. ¿Por qué te dice que no? Porque el panadero acaba su hora, se despertó temprano, se fue, se cambió, dejó a su familia, dejó a esto, tuvo un proceso ahí personal para llegar a las 6 de la mañana y en 2 horas sacarte tu primera tirada de pan. Y no puede hacer más porque si no, por normas francesas, no puede tener una masa madre
con un pH alto, con un pH de tanto arriba de un espectro alcalino, ¿no? Entonces, la tiene que regular, si la alimenta más, se le va a sobrefermentar, si esto, lo otro, y al final dices, oye, pues qué estrictos, pues no es que sean estrictos, ¿no? Sino es que cuidan un producto desde su base, ¿no? Así es. Entonces, no es que el mercado mueva al productor, el productor mueve al mercado. Sin embargo, las escalas son muy diferentes en cada país, ¿no? Pero hoy en día, por lo menos en la parte panadera, se está retomando otra vez esa de poquito, muy bueno, y siempre te voy a dar constancia, que es otra parte de la formación de los cocineros y en general de personal de alimentos y bebidas, la constancia y la perseverancia al final hace una disciplina, ¿no? Y referente a lo de el oficio que te decía de que sea en mi perspectiva un poco transgiversado en general, es que en Francia, en China, en potencias que dices aquí y también en México, porque aquí hay gente que la verdad sí, mis respetos, tú eres el cocinero, no eres chef, porque todos somos cocineros, tú eres el pastelero, tú eres el panadero, porque son las bases de los oficios. Así Y el chef, es. como dices, no es el que sepa cocinar mejor, el que tiene mejor sazón. Claro que no, ¿eh? El chef en cada área de especialidad de la gastronomía es quien sabe gestionar su mente, primero que nada, como está la cabeza del cocinero, como está la mesa del cocinero, está su cabeza. Y por eso las cocinas a veces en los chefs ejecutivos ya ni siquiera están ahí, ¿no? Están en un escritorio. Pero en el Así es. escritorio tienes que tener cuentas, tienes que tener comprobantes de pago, facturas, nóminas, que toda la gente reciba su lana en tiempo y en forma, que si hay un problema actuar de inmediato en cuanto a tu jerarquía te lo permita, ¿no? Entonces, Ujú. esta gestión emocional para ser chef primero tiene que pasar por el saber tener un oficio, ¿no? Que eso es en todo. Aquí el albañil a veces hacen toda la chamba y el arquitecto o el ingeniero se cuelga las medallas, ¿no? Y no está mal, pero así como en la cocina, en la construcción es un trabajo en equipo, es un todo, es una sinergia, ¿no? Entonces, eh, es un tema que sí es muy, muy delicado porque hay muchos intereses, pero esos intereses, mientras sean llevados de una manera errónea, nunca van a tener un final satisfactorio para ambas partes, ¿no? Y lo que justo dijiste, cuando nos dijo nuestra mamá siempre, oye hijo, come bien para que no te desmayes en la escuela, en los honores a la bandera, ¿no? Entonces, lo mismo, para que rindas, para que cuides y tengas un problema eh, muy seguido en México, más frecuentemente en estos tiempos, que la rotación o la sobrerotación de personal no es lo mismo que, oye, es que llevo 25 años en la empresa, pero me dan esto, me dieron esto, me brindaron apoyo, no porque no porque sea un privilegio, ¿no? Sino porque es en base también a tu mérito y a tu contrato y a la formalidad de ese trabajo, ¿no? Que en el Claro, oficio gastronómico, pues la formalidad a veces no está ahí presente, ¿no, Che? claro, al final no te lo regalan, chef, al final tú te lo estás ganando, porque pues bueno, cuando El te día que te contratan, digan, perdón, dime. el día que te digan que en el oficio te regalan algo, te están mintiendo. Y eso es Claro, para los chavos que alguien quiere estudiar gasto, que eso es otro tema. Vas a estudiar gastronomía, no vas a estudiar cocina. Cocinas hay cursos, claro, cocina hay para hacer pasteles, quieres estudiar panadería, no hay, vas a la academia de panadería, ¿no? Pero la gastronomía es el todo del saber hacer y del saber comer bien. Todo el espectro relacionado a cocina, ¿no? claro, Historia, matemáticas, cuestiones químicas, de elaboración, todo eso lo ves en la parte gastronómica, ¿no? Y eso te abre también un abanico de opciones para desarrollarte como profesional, ¿no? así No es, solamente así ser chef. es.
Es correcto, no, totalmente. O no, no solamente ser cocinero, ¿no? Porque al final, pues bueno, como bien Y dijiste. tampoco, si te formaste en una escuela y te decidiste ser, no sé, personal de marketing, un ejemplo, pero con una formación gastronómica, oye, es que sí, pero yo sí soy chef y tú no te dedicaste a eso, no te hace ni más ni menos. Al Claro, contrario, te da una gran responsabilidad porque eres el responsable de difundir el trabajo, que esa difusión, hoy en día se han dejado de hacer libros, se han dejado de hacer enciclopedias, y algunas cosas se han puesto más en evidencia gracias a redes sociales y demás, para pro y en contra, así ¿no? es. Me tocó en el concurso culinario que te digo que organizo, que esperemos un día te des vuelta en la Ciudad de México y sería un gusto tenerte en él. Con todo gusto, Este, gracias. Me tocó que una chavita, 15 años, primer semestre del bachillerato tecnológico, me dice, no, es que vi en redes sociales que tal. Les pregunté, ¿no? Estaban utilizando carragenina y ciertos estabilizantes, ¿no? Para algunas técnicas. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué hace? Y me dice, es un suplemento alimenticio. O sea, sí, tiene razón, pero ahí es con lo que te decía, ¿no? Del enfoque, Claro, del cómo, el mindset que tienes que tener, de no leer la primera respuesta de Google, sino pensarlo en lo que tú estás haciendo, te va a dar coherencia porque vas a saber el resultado que vas a obtener, ¿no? claro, por supuesto. Y aparte de todo, aunque, perdón, aunque traiga la receta exactamente para qué lo ocupas y cómo lo ocupas, pues también te tiene que surgir esa duda de, ¿y qué pasaría si lo uso caliente? ¿O qué pasaría si lo uso congelado? ¿Se puede? ¿Me aguanta temperaturas? ¿No me aguanta el calor? ¿No me aguanta el frío? Y entonces, pero eso es cuando ya tienes una profundidad mayor, un interés mayor para realmente hacer lo que estás haciendo y dejar de lado el nada más ir por la vida interpretando recetas, porque al final nadie está descubriendo el hilo negro, todo esto está investigado, asentado, compartido, se van haciendo modificaciones, por supuesto que sí, se van embelleciendo otras tantas, claro que sí, se van haciendo combinaciones, por supuesto que sí, e incluso se empiezan a hacer llegar de la investigación, de los científicos, de la tecnología, para que, bueno, ya todos esos químicos que te ayudan a estabilizar, a poder gelificar, todos esos moldes que te ayudan a poder dar unas formas que a veces dices, wow, ¿cómo se lo hicieron? ¿Cómo lo dieron? O sea, sí está perfecto, pero eso al final tiene que venir de dos o tres preguntas que tú como profesional o como profesionista o como persona interesada en el medio te tienes que empezar a hacer a título personal para que te vaya despertando el interés de seguir investigando. Totalmente de acuerdo, chef. Le decía a la chica esta que te comento, eh, desafortunadamente, pues su plato, ella, pues como todo, ¿no? Defiendes lo tuyo y defiendes su trabajo, se sentía orgullosa de su plato, pero ya me dice en un tono más personal, acabado el concurso, me dice la chica, no, es que yo lo presenté bien y que y ya me explicó, ¿no? Digo, sí, pero no te quedes con lo que te dicen en la escuela, ¿eh? No te quedes con lo que vaya esto. Pregúntate, investiga, lee, ve, prueba, porque te puede decir el chef que está bien, pero Claro, tú eres el que lo estás haciendo. Y en un restaurante, tú cocinas con la responsabilidad de saciar y que le guste tu producto a la gente, ¿no? así es, Entonces, ese tema de hacer a título personal de qué necesitas para entender el ingrediente, al final te va a dar un único resultado, que es que tú manipules el ingrediente y el ingrediente no te manipule a ti, así ¿no? es. Tú lo procesas, él no te procesa a ti. Me pasó mucho con el chocolate, chef. Es un ingrediente, ahorita que vi tu fondo
café, dije, color chocolate. Es un ingrediente tan noble, tan dulce, tan dócil y tan noble, pero que en lo personal me sigue intimidando. Así Y es. y para tener ese temple de decir, oye, pero si yo soy el que lo hace, ¿no? Tuve que estudiar, practicar, leer, mucha investigación, entender que son cristales, que es una emulsión, y todas esas cosas al final conforman un resultado correcto, ¿no? Y es que por medio de un proceso se hace esto y se hace lo otro. Y así en toda la cocina, ¿no? ¿Qué pasa cuando pones un sartén? ¿Por qué es el punto de tal? ¿Qué es el punto de tal? ¿No? Entonces, eso a los chavos, eh, vaya regresamos al inicio de esta conversación, ¿no? Son las bases. Si no entiendes qué pasa en los procesos de la cocina, tu camino va a ser por lo menos mucho más empiedrado, ¿no? Sí, o se te va a derrumbar y entonces vas a Sí. terminar haciendo otra cosa, menos seguir en el medio gastronómico. Y Che, eso, fíjate, che, sí, dime, dime. el que se te derrumbe tu mundo, que a mí me pasó en lo personal también, y no tiene mucho, eh, al final es esa perseverancia, ¿no? Y esa resiliencia de salir y decir, ¿sabes qué? Va otra vez, ¿no? Y pasa mucho en el medio, ¿no? Claro, por supuesto, chef. Pero bueno, mira, todo eso y ya que mencionaste, porque llegamos al inicio, o sea, cerramos el círculo, mira, te invito ahora sí a que nos retiremos nuestros mandiles para empezar a hablar de estos temas ríspidos que a veces no a toda la gente les gusta y que en esta temporada, pues la verdad es que a mí me gusta tocar siempre con el respeto y siempre con el agradecimiento de que se pueda dar a conocer a la gente desde el profesionalismo y desde la preparación de cada uno de los profesionales que tengo aquí enfrente, que nos compartan sus vivencias, que nos compartan sus tropiezos, que nos compartan sus alegrías. O sea, esa es una parte fundamental. Entonces, esto y a partir de aquí es donde fuera mandiles, chef, y vámonos más directo al grano. Vamos a ver qué tanto podemos sacarte de información, chef. Mira, ahora sí, a mandil quitado, como se titula tu programa, chef. Sí es, mi chef. A mandil quitado, ahora sí ya no hay tapujos, ya se terminó la plática bonita y que es que yo estudié en tal lado y que todo es maravilloso, etcétera, etcétera. Y fíjate que lo voy a partir, para empezar a abordarlo contigo, lo voy a partir en esos tres temas que tenemos ahí, que están en el banner de abajo corriendo. En cuanto a tu formación, chef, cuando tú entraste y empezaste a ver la realidad de las cosas, ya tú como espectador, ya tú metiendo las manos, hubo cosas que te hicieron preguntarte, ¿qué hago aquí? Es real que me vine a meter aquí después de haber tomado una clase, ¿a dónde voy a llegar? Y por supuesto, también ver a esas personas que te estaban instruyendo, a esos chefs que te estaban empezando a preparar. Hubo chefs que se te cayeron del pedestal, que esperabas más de ellos y se quedaron cortos. Hubo chefs que realmente no dabas un peso y cuando te diste cuenta son chefs que hasta conservas como tus amigos. Cuéntanos de eso, chef, pero suéltale con nombres y apellidos. Órale. Este, sí, totalmente. Eh, más, bueno, si me permites, vamos a regresar un poquito más atrás en la prepa donde estudié. ¿Ok? Te debo el apellido, pero se llama Emanuel. ¿Ok? El respeto en la cocina siempre tiene que estar presente, como en todo en la vida, y nada es personal. Pero mientras se rompe esa barrera de lo personal, ya se vuelve, eh, más bien, se rompe la barrera de lo profesional, se vuelve personal. Y Así ahí es. ya no es el chef y el alumno, ¿eh? Sí, sí, sí. Simplemente le pierdes el respeto a la persona y se acabó, ¿no? Y Es no se correcto. merece el respeto de mi persona de ninguna manera, ¿no?
se llama Emanuel, en donde quiera que esté, pues que le vaya, pues, como obró, que obró mal. Ok, Y fue un chef que nunca dio nada por nosotros, nunca dio un esfuerzo extra y lo compensó con arrogancia y con soberbia. Imagínate, chef, yo creo que todo el mundo lo tuvimos en la escuela. Una compañera, un compañero, el aplicado del salón, el listo, el disciplinado, el que siempre entregaba las tareas, el que menos debía de tener conflicto durante ese proceso formativo, ¿no? Conflicto no me refiero a sacar bajas calificaciones, ¿no? Sino me refiero a un tema emocional, un tema ahí raro, ¿no? Y este chef a mí me vetó de sus clases, nunca me dejó poner un gramo de sal, ok. porque tú no vas a estar, el día que no estés tú, ¿quién lo va a hacer? Oye, ¿cómo, no? Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Sí, Y la chavita esta que te comento, un día hicieron una crema de nuez que suena muy interesante y con mucha propuesta. Llega la chava, tuvimos un tema personal ahí, no te quiero ver en mi clase hasta la próxima semana, el chef. Y no entré. Yo me enojé, ya habíamos tenido un tema ríspido personal y traté de actuar de la manera más coherente, acercándome a mis autoridades y demás. Llega ese día la chava esta, chef, con una cara que me prometí nunca tener, si tengo la responsabilidad de formar a alguien, nunca tener esa cara, esa expresión en la gente o en la persona que esté formando. Decepción, chef. wow. Horrible, horrible. ¿Qué onda, Poncho? No, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no estuviste? Me abre su topper de la crema, parecían frijoles refritos ahí medio raros, o sea, y al final lo único que hacen es que se te caiga del O sea, ni pedestal. siquiera cuidó este chef consistencia, sabores y No, todo. chef, y no tenían nada, o sea, no tenía ni siquiera el proceso formativo de conciencia personal de que de ti depende el resultado de los chavos, ¿no? Claro, Y eso ya años después siguió pasando con un chef en el superior que se llama Vicente Torres. ok. Un cuate increíble, pero que como persona, como profesional, nunca tuve tema, ¿eh? Pero yo sí vi cómo denigró a chavos en el superior. Y lo único que ganó, pues fue que al final saliera de la institución, ¿no? Vicente Torres, el español. Correcto, chef. Oh, ¿qué tal? Qué curioso. Sí, Lo tuvo, en lo conozco. personal siempre me trató bien, siempre fue un profesional. Hola, chef, y se acabó. No somos amigos, no somos nada. Sin embargo, una vez sí fue complicado el presenciar esa parte, ¿no? De ver Wow. cómo esa situación en el superior. Y pues, hay un tema de mucho abuso emocional, ¿no? En todas las cocinas, ¿no? Wow. No, Fíjate no en el que superior, sino en general en no, el oficio hay mucho no, abuso emocional. por Y hoy en supuesto. día, eh, uno de los temas que te dije de los concursos, que traigo muy fresco porque fue el día de ayer, eh, fue el tema de la falta de organización en los concursos, no solo nacionales, sino a nivel internacional, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. es, cada vez es más complicado gestionar un concurso por el dinero, porque es mucha pérdida mucho desperdicio de comida, y nadie te lo dice, hasta que estás ahí tú lo ves, Así es. ¿no? Pero de 50 panes que hiciste, se tiran 45 se tiran, ¿no? Entonces, es un tema de que sí la reestructuración de las personas, muchos de los chefs hoy en día pues, no aceptan el cambio, ¿no? Y mucho menos la adaptación, pero eso no los forma entonces como profesionales, ¿no? Exactamente. Sí, chef, Exactamente. entonces, Es ahí de donde los, podemos darnos cuenta entre un profesionista
y un profesional, ¿no? Porque pues Correcto, chef. nadie les va a quitar su mérito como profesionista, porque pues su trabajo le costó, estudió, etcétera, pero pues ya profesional, pues entonces ahí ya dista mucho de que se le pueda decir, eres un profesionista muy profesional. Claro que sí, totalmente de acuerdo, chef. Al final es el que hace la chamba, pero al final que te dice, sale, chef, nos vemos mañana. Y ese nos vemos mañana, mucha gente hoy ya no lo dice, chef, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. y hoy en el oficio, lamentablemente, el restaurantero, no los cocineros, el empresario restaurantero en algunas cosas, pues siempre va a haber por esa idea de negocio antes que por realmente un aporte al tema de comida, ¿no? Y no está mal, pero pues, es un tema muy delicado que al final no nos compete a nosotros, sino les compete a la gente, ¿no? Como humanos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí no, y es válido, ¿sabes qué? Bye, ¿no? Ah, no, sí, Porque totalmente. nadie tiene el derecho en la cocina, nadie, de denigrarte, de Así, sobajarte. así De, es. hay gritos, hay emociones, estás a todo lo que da, pero nadie te tiene por qué decir groserías, nadie te tiene por qué insultar, nadie te tiene que decir, sal, te espero a la salida y, ¿no? Nadie tiene que usar temas personales contigo en la cocina. No, es que tú, porque, y quien lo haga, tiene todo el mérito de perder tu respeto, ¿no? Claro, por supuesto, chef. Yo por eso siempre he dicho que, o más bien he aplicado, cuando voy a algún trabajo y empiezan a decirme o a quererme llamar, ponte la camiseta, somos una familia, no, Quédate horas extras, va a haber pizza. sí, no, no, No no, 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 no. manches. Yo, ¿Hay punto horas número extras? Págame mis horas extras. exacto, porque al final es un trabajo por el que yo vengo porque quiero ganar, ¿sale? Porque yo te voy a hacer ganar a ti. ¿Con qué? Con mi trabajo. Punto número dos, yo no voy a un trabajo a buscar familia, porque a lo mejor si fuera a buscar familia, a lo mejor mi familia si me ve muy mal me va a decir, no te preocupes, yo te echo la mano, ¿no? Pero cuando tú vas a un trabajo, lo que menos te dicen es te echo la mano. Siempre te están pidiendo que des más, siempre te están pidiendo que des el 101%, el 200%, que te pongas la camiseta, que eres una familia. Qué equivocada idea y tan errada, porque dijiste algo bien, 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 bien cierto. El dueño del restaurante, él lo que va a ver es dinero, ¿sale? Porque él es inversionista, él es el capitalista. Lo curioso de esto es que ¿quién te podría a ti como colaborador o como cocinero ayudar, destrabar o defender de esos temas? Pues tu jefe, que en este caso tendría que ser el chef ejecutivo. Él en teoría tendría que tener esa sensibilidad de poder saber cómo manejar a su equipo, porque definitivamente sin ese equipo detrás, ni siquiera él podría ser un chef ejecutivo o corporativo. Pero pierden precisamente ahí el lado humano y entonces empiezan a ver esa parte económica de que pues a mí que me importa, al final de cuentas yo soy el jefe, al final de cuentas yo estoy en mi oficina, al final de cuentas pues si no eres tú, hay 40 esperando a entrar para trabajar conmigo, pero pues a lo mejor esos mismos 40 van a ser unos 40 más e incluso unos 40 más, chef, pero por esa rotación de personal de la que hablas, por maltratos, por abusos, por mala paga, por falta de respeto, porque yo comparto contigo esa idea. Nadie se merece en ningún trabajo ser maltratado y ser llevado al límite de volver una cosa laboral en personal. Lo personal se queda allá afuera, lo personal me lo quedo yo y aquí únicamente podemos volvernos compañeros de trabajo. Y si posteriormente podemos llegar a una relación amistosa,
como compañeros de trabajo, bien. Si después nos hacemos más amigos y llegamos a ser hasta compadres, bueno, ese ya es otro tema porque al final seres humanos somos y necesitamos de estar en comunicación con otros seres humanos, ¿sale? Pero empezar a comparar o a ponerle el mismo peso a lo laboral con lo familiar o lo personal, error fatal, 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 fatal. Entonces, concuerdo muchísimo con esto, con esa idea que tú estás plasmando ahorita, Chef, porque en definitiva aborrezco a ese tipo de personajes y en lo personal que me dedico a también o que me dediqué mucho tiempo a instruir a nuevos cocineros, era casi mi presentación. Soy Cristian y como punto número 2, no te dejes nunca sobajar ni humillar, ni permitas un abuso a tu persona por el que sea, ¿eh? Así haya escrito 40 libros, así sea el dueño de 5 restaurantes, así tenga 4, 5, 6 estrellas Michelin, lo que sea. No, señor, nadie en esta vida se merece faltas de respeto o abusos a su persona. Totalmente de acuerdo, Chief. O sea, al final la cocina, creas una familia, porque es con las personas que pasas 12 horas todos los días, todo el día, Claro. ¿no? Muchas de las veces. Y es un sacrificio que uno tiene que estar dispuesto a hacer si quiere ingresar a este medio en cualquier rama, en cualquier rama, ¿no? Pero lo que dijiste es un proceso que te da un plus que al final no es de que entraste un mes y ya eres cuate de todos y se han sacado. Puedes ser cortés y puedes saludar y listo, ¿no? Se te Claro. retribuye el saludo y bye, ¿no? Pero el que el chef te diga, oye, chef, pero que esto y te mande por un cuerno con palabras altisonantes y demás, y el que se normalice y que se tenga una idea errónea de que en una cocina se mientan madres, perdón por la expresión, vuelan cuchillos y hay gritadera, sí lo hay, pero no quiere decir que sea correcto ni que sea normal. Y Exacto. asumir lo que así es el peor error, Es ¿no? correcto. O sea, Es vas a correcto. una cocina profesional hoy en día y no funciona como hace 50 años. Así es. Y Pero quien mira, quiera llevar un proceso de hace 50 años, lo único que va a tener es muchas trabas en su proceso, por una así falta de evolución, una falta de claridad en su proceso y de adaptación, que ese es otro tema que hoy en día no se tiene en general, ¿no? es correcto, chef. Y aparte de todo, también, como tú bien dices, fíjate que yo lo he visto aquí en los hoteles y restaurantes que hay en Cancún, porque pues bueno, es una zona y que ya me he cansado de platicarlo y no es porque no tenga otro tema, sino porque de verdad yo al igual que tú estoy en mucho desacuerdo por el abuso a los colaboradores de cualquier índole, pero me enfoco siempre en la que sé poquito que es gastronomía. Entonces, el ver esa parte de que aquí, entre más trabajo hagas, entre más te sometas, entre más obedezcas, entre más callado te quedes, eres uno de los mejores empleados, eres uno de los mejores colaboradores, eres uno de los más aplaudidos. Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de tu propia vida. O sea, más bien, no tienes vida, ¿no? Ves a tu familia siempre se la pasa en tu casa, si es que eres casado, si es que tienes hijos, si eres soltero, si bien te va, pues bueno, medio duermes, medio comes, medio vives, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que mucha gente cuando le dices, pues ¿dónde vives? Vivo en Cancún, wow, el paraíso. No, manito, no, no es el paraíso. No sabes de lo que estás diciendo. No, 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 este no es el paraíso. De verdad me gustaría que fuera el paraíso, pero no, no, no es el paraíso. E incluso hasta han pensado que se los digo, porque a lo mejor quiero evitar que el segundo comentario sea, oye, ¿y tú no me podrías echar la mano? Pues mira, podría decirte que aquí siempre hay trabajo, chef. Siempre, 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 siempre. Lo que la gente nunca se ha preguntado es por qué siempre hay trabajo. Y siempre hay trabajo porque siempre hay rotación de personal. Y eso se da cuando precisamente los líderes, llámese jefes, llámeles como les quieran llamar, que tienen a su cargo personal, no son lo suficientemente profesionales
para poder llevar al éxito a sus colaboradores de 0 a 100 y que pues no tengas necesidad de irte a buscar a otro lado, sino que ahí tengas realmente lo que la empresa dice que te está dando. Todas las prestaciones que a veces son confundidas, y confundidas te digo porque siempre te dicen, y propinas, perdón, las propinas no son prestación, ¿sale? Entonces, pero siempre te las ponen por enfrente porque al final de cuentas los sueldos son bajos y a lo mejor donde llegas a tener un plus es en las propinas. Yo cuando he negociado algunos trabajos aquí, les he dicho, a mí de propinas no me hables, a mí háblame del sueldo, las propinas te las puedes quedar, porque al final de cuentas, chef, es tan cambiante o es tan inestable el tema de las propinas que a lo mejor un día te van a dar 500, pero al otro día te van a dar 100, pero al otro día te van a dar 800. Entonces, no me hables de propinas. A mí hablemos de un sueldo neto. Quédate con las propinas, no me interesan. San se acabó. Al final, estoy amarrando a todos los 15. Voy a tener exactamente la misma cantidad de dinero y no voy a tener que estarme tronando los dedos porque a lo mejor un día no trabajé, porque un día a lo mejor le pareció al chef que yo no me ganaba las propinas y entonces no me va a llegar esa cantidad a la que seguramente ya me acostumbré a gastar, porque también pues el ser humano necesita dinero para sobrevivir, para vivir y para lo que sea. Entonces, es bien interesante también hablar de estos temas, pero a veces la gente no lo entiende, chef. A veces la gente lo que dice es, eres un sacón, tú no sirves para la gastronomía, a ti no se te puede mentar la madre, y perdón por la palabra, porque inmediatamente lloras, mejor búscate otro ¿Sabes que trabajo. tengo un tema, chef? Cuando te dicen de la generación de cristal, no es una generación de cristal, güey. Es que se alza la palabra muchas de las veces. Así es, así Hace es, cuando no se alza la palabra, se normalizan ciertas cosas, se asimilan. totalmente de acuerdo. Y si eso pasa en un ambiente tan rudo emocionalmente, al final lo único que haces en título personal a tu persona es destrozarte y que digas, ya no Claro. quiero, ¿no? Claro, ¿sabes qué haría yo, chef, ahí en ese caso? Yo ahí voltearía completamente la tortilla y entonces le diría al profesional, no, 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 compadre, vamos a ver qué tan capaz y tan preparado estás como para que puedas llegar con todos estos alumnos que tú les denominaste de cristal hasta el final. Ese es tu reto, mi amigo, porque donde se te empiecen a dar de baja, quiere decir que entonces el poco preparado eres tú. El resultado del chef instructor, chef, tú les enseñas a hacer un plato, los chavos lo van a hacer, pero cuando monten una mesa bonita, todo les salga y todo esté ejecutado correctamente, eso es responsabilidad del instructor. Así El es. resultado de los chavos va a hablar bien o mal de tu trabajo, porque al final tú eres los que les estás formando, no les estás enseñando, los vas a formar, que es un Es proceso correcto. de conocimiento, de estudio, de práctica y error, ¿no? Así es. Que hoy en día, quien no esté, oye, es que es mucho grupo, oye, o sea, es mucho grupo, a ver cómo le haces, adapta un proceso para hacer brigadas de tantos, para hacer esto, para hacer lo otro, porque así se gestiona también un restaurante. Claro. Son personales de 100, miles, ¿no? Cada turno. Y uno que no haga nada, pues como que tampoco ahí hay una discrepancia, ¿no? Así Todos es. tienen que estar haciendo todo. Es un reloj suizo la cocina. Todos los engranes tienen que trabajar. Si Así no, es, no chef. hacen que el mecanismo funcione, ¿no? Claro, Entonces, to completamente. totalmente de acuerdo con ese tema de que quien tenga al chico conflictivo y rebelde y que siempre, pues hasta insolente, ¿no? O criticón o que siempre cuestiona, más en una etapa un poco más temprana como el bachillerato, que es la parte donde yo tengo ese privilegio de estar inmerso, pues estás con toda la adrenalina, eres chavo, te crees on top of the world, o sea, es un tema ahí bien, y está bien porque es un proceso de adolescencia, Claro, adoleces de ciertas cosas, así como un es. refinamiento, como un criterio, como esto,
pero si yo no me adapto a ti, tú no te vas a adaptar a mí. Yo como profesional tengo que tener los recursos para decir, síguele y síguele y síguele, y al final darte la mano y decirte, muy bien, lo lograste, ten tu diploma, ¿no? Y al final, Exacto. es, ese diploma es un aliciente para el chavo de que, ay, pues sí lo logré, y a ti como profesional, si lo encuentras 10 años después, oye, chef, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Sí, eres que tengo mi restaurante. Eso, chef, esa gratificación como profesional, te la llevas en tu corazón porque dices, lo formé, Es ¿sabes? correcto. Es correcto, pero esto solamente lo puede decir, perdón, chef, una persona a la que realmente sí le interesa formar, ¿sale? Y que no dijo, bueno, pues yo me voy a dedicar a instruir en una escuela de gastronomía, porque qué friega o qué chinga estar trabajando tantas horas en un restaurante, ¿no? No, 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 espérate, porque igual hay horas que cumplir, también hay lineamientos y procesos en una institución gastronómica, y que lo más interesante de todo esto es, al final, tú estás llevando la formación de todos y cada uno de esos compañeros por separado, pero a la vez en equipo, que es exactamente lo mismo que vas a hacer cuando vas a trabajar a un restaurante, ¿sale? Cuando tú eres líder y tienes a tu cargo gente o personal, lo interesante es precisamente, como bien lo dijiste, chef, todos como relojitos girando, porque si alguno al que tú creas que menos tiene que ver en la cocina, le llega a fallar o te llega a fallar en ese momento, en un momento cúspide para que tu servicio salga, en ese momento de rush, donde todo el mundo está ocupado de lo suyo, entonces ahí es donde te das cuenta y dices, híjole, qué mala persona o qué mal profesional soy, porque a esa persona que siempre la hice a un lado, hoy me doy cuenta que me destrabó, me ayudó en algo que yo pensé que nunca iba a hacer. Entonces, Totalmente de acuerdo, chef. Imagínate en los concursos, chef, el cuate que limpia la loza para servir las degustaciones tiene que hacer 50, o sea, tiene que hacer 50 filas de platos, claro, todas impolutas. ¿Quién lo reconoce? Nadie. Pero es el que gracias a eso tienes un plato limpio para servir. así es. El steward en una cocina, el lavalosas, un garrotero. Chavo, eres el de la más friega, los meseros. También ese es otro tema, el tema del servicio. El tema del servicio en México no es servicial, se trata como servidumbre. Se trata, Sí, lo mismo, ¿no? Eres el mesero, eres el capitán de meseros, eres una mesera. Te voy a servir, pero no soy tu gato, ¿eh? Ni me trates como lo que no soy, que primero soy persona y después estoy aquí para servirte, no para es, cumplir caprichos, no para nada. Me llevo es que una yo creo friega que cargando charolas, dando la cara por el lugar donde estoy y que aparte alguien te haga así, que se da mucho y que las personas que lo hagan como clientes pues, tienen que replantearse su vida, que te hagan así, pues no va, ¿no? no va, mi chef. Y yo creo que también dista mucho, y ahí sí ya hablamos en un tema de educación para poder reconocer primero que eres un ser humano, porque no es lo mismo que digas eres un mesero a que digas eres el mesero, ¿sale? Un mesero a mí me parece como despectivo. Eres un mesero, eres el mesero, ¿sale? ¿Cómo eres el mesero? Sí, claro, el que te da todo ese servicio para que tú puedas disfrutar y para que tú puedas estar bien. Eres el profesional que lleva los productos a la mesa. Y si eso no lo entienden, chef, ¿ah? Yo en la escuela les decía, siempre le dije a mi coordinadora, no, es que teníamos una actividad, ¿no? Que te ponían en cocina y otras veces en servicio. No, no, usted póngame en servicio, en cocina nada más, nunca en servicio. No, pero tienes que aprender a charolear y no, nunca me pongan, nunca me pongan, nunca me pongan. Porque en verdad los meseros y aquellos que son el mesero de su mesa,
involucra un desgaste físico, emocional, que sepan gestionar de que se les pone al brinco el cliente, apaciguarlo y decirle y darle soluciones. Nunca enfrascarse con el cliente. Y otra, lo que dices de la educación, ¿no? De tener educación para dirigirte hacia esa persona y de regreso también es importantísimo, ¿no? Y Sí, totalmente. lo mismo, ¿no? Que regresamos al tema del respeto, que tú te tienes que hacer respetar, porque si no la gente es canija y No, te sí, claro. puede destruir. Pero Pero si chef, tú ¿estás de tampoco haces acuerdo? algo por ti, pues el error también está en ti, ¿no? Claro, pero al final de cuentas estás de acuerdo conmigo que si tú eres un profesional, de verdad que con tu trato, tu desempeño y tu buen manejo puedes destruir sin necesidad de agredir a un comensal Totalmente de acuerdo. que está siendo grosero, que está siendo altanero. O sea, no hay necesidad de ponerse al tú por tú, porque si no, volvemos a lo mismo, se vuelve personal. Ya Y se cuando rompió rompemos un esa barrera, che, problema. claro, o sea, al final el profesional tiene que tener ese recurso para decir, no sé, ¿no? Bueno, no darle la razón. Ah, ese es otro tema. El cliente no siempre, nunca tiene la razón el cliente, nunca. ¿Mm? Que lo consideren así, más bien, siempre tiene la razón. Que sea correcta es otra cosa. Exacto. Siempre le vas a dar la razón al cliente. Que esa razón sea correcta es otra cosa. Pero Así es. mientras estés en la mesa, tienes a más público, tienes a más gente, vienen a restaurar su estómago ingiriendo alimentos, que ese es otro tema del restaurante, ¿no? Restaura el alma y el estómago. Vas Así a es. comer, vamos a comer rico y agarramos fuerza, ¿no? Y te Así es. hacen pasar un mal momento, chef. No, hombre, pues adiós. O sea, como personal y como cliente, ¿no? Entonces, ese es otro tema que la profesionalización del oficio, desde el tema de servicio, desde el tema de limpieza, los cuates de intendencia, que son los que realmente son los jefes de todo, ¿no? Los de limpieza de cualquier institución se merecen las palmas de todos y es Así visibilizar su trabajo y hacerlo respetar, ¿no? es totalmente. Y acompañado de un buen pago, chef, porque generalmente se pareciera que en el organigrama la gente de limpieza podría estar en los últimos lugares, ¿no? De reconocimiento, pero mira, si no hubiera o no existiera ese tipo de profesión, este, para poder encargarse de lo que dices, de todas esas áreas de un restaurante, de un hotel, de una oficina, de un lo que sea. Tú como cliente en cuanto entras, ¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Qué es lo primero que vas a criticar? Evidentemente la limpieza, el aroma, la vista, y esa gente se encarga de que todo esté perfecto desde el momento uno en el que tú decides entrar a un lugar cualquiera que este sea, ¿sale? Y que lo hacen también con muchísimas ganas, porque al final, por azares del destino, pudieron no haber tenido la oportunidad de estudiar como muchos, pero que su trabajo también hay gente que sí lo hace de todo corazón y que son profesionales limpiando, que son Me, buenísimos haciendo sus cosas. tengo un tema muy presente de una señora que conocí, se llama Marta, donde quiera que esté, le mando un saludo. Señora de 60 y tantos años, toda su vida fue encargada de limpieza de quirófanos en el IMSS. ¿Ok? Y hoy en día es la jefa de laboratoristas de limpieza en Unilever. Órale, bien. Lavaba pisos, ¿eh? O sea, tallaba Sí, la sí, sí, sangre sí, sí. así y demás. Pero hoy su chamba le llevó su experiencia, la llevó a formar parte de una de las empresas a nivel mundial más grandes en cuestión de cosas de consumo. Uh -huh. Y la limpieza que ella aprendió a hacer en el IMSS
hoy la enseña a los demás chavos en el laboratorio, ¿no? Así es, Trascendió su trabajo y claro, por ende también trascendió su memoria. así es. Y Entonces, eso te eh, dice que, eso te dice, o bueno, a mí, que no siempre quien estudia y no siempre quien se prepara en una de las mejores universidades o escuelas, llámese la que sea, no siempre quiere decir que sale siendo un profesional en lo que hace. el O ser sea, profesional es el ejecutar eh, tu conocimiento, tus habilidades, tu eso, y materializarlo, y el así es, compartirlo con la gente, y el llevarlo a un consumo, un ejemplo, ¿no? El compartir tu trabajo, replicarlo en cualquier circunstancia y bajo las personas que, o con las personas que sean. Ahí claro. te haces profesional. Así es, chef. ¿Conoces Y tú, chef, oye, perdón, conoces tú algún profesionista que dependa solamente de él para poder ser exitoso? si existe, pues que replantee su mente, porque no creo que exista una persona así en la vida, ¿no? O Así sea, es, chef. hasta es ser egoísta, ¿no? Contigo mismo, de No, claro, yo todo, y ese foco de protagonismo atorado, pues no, lo único que vas a hacer, uno, es alejar a la gente. así es. Y si te quedas solo, en la vida no vas por buen camino, yo creo, ¿no? No, claro, y por supuesto, y aparte de todo, no hay que ir tan lejos porque al final los seres humanos necesitamos de relacionarnos con otros seres humanos. Entonces, te dediques a lo que te dediques, seas lo que seas, aún así, aunque te parezca que tú no necesitas, porque tu carrera solamente depende de ti, híjole, yo creo que diría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que espero no sea tan tonto, pero por ejemplo podría decir quizá un abogado. Mi carrera no tiene que ver con otras personas porque al final yo lo puedo hacer solo y depende solamente de mí. ¡Guau! Yo difiero porque tendría que entonces pues no haber delincuentes, porque hasta el delincuente te ayuda a ti para que tú te sigas profesionalizando, practicando y seas un buen abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, repito, todo recae en que somos seres humanos, ¿sale? Y los seres humanos se necesitan relacionar. Quien viva bajo una piedra y crea lo contrario, chef, de una individualidad y más en nuestro oficio, uno no está para este oficio, porque si vas con ese mindset a cualquier lugar, te van a mandar por un tubo. Claro. Ajá. Es un trabajo en equipo y quien no sepa trabajar en equipo, por lo menos en la vida y en lo profesional. Así es, chef. Oye, chef, y hablando precisamente de equipo y hablando de la vida y hablar de lo profesional, ¿qué onda con los concursos, chef? Porque mira, una cosa es organizarlo, otra cosa es prepararte para ser tu participante, otra cosa es tú ser juez, otra cosa es, o sea, son cosas bien diferentes, ¿sale? Y me imagino que así, como en todas las profesiones, como en todas las actividades, como en todo lo que nos rodea, también debe de haber gente buena, gente mala, gente profesional, gente nada profesional. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a los concursos, chef? O sea, así como buenos sabores de boca, pero también si nos puedes compartir un mal sabor de boca que digas, híjole, me hubiese gustado no haber participado o no haber tenido que ver ahí. Mira, como tal, tengo como te comentaba, tengo la oportunidad de que este año fue mi quinto concurso que yo organizo y este año fue el año que se vio un crecimiento en nuestro trabajo, que ya pudimos tener más proveedores, más patrocinadores, que todos nos cumplieron en tiempo y forma, y eso es un buen sabor de boca, pero ya Ya pasamos un proceso, un cinco mal años sabor nada de, más.
¿Mandé? 5 años nada más tuviste que pasar, chef. Exacto. Nada más. Y los que vienen, ¿no? O sea, por eso, para que hoy te sintieras así, con ese sabor de boca, nada más 5 años, ¿no? O sea, Totalmente. O fíjate, sea, todo ese, siempre habíamos tenido, ocupo mucho la palabra de mi director de academia, del chef Alfredo Villalba. El día que este concurso fue el primer concurso en 5 años que el chef se pudo sentar. No porque dependa de él el trabajo, no claro, porque sean groseros y no lo estén dejando o fastidiando o así, pero todo fluyó, todo fue una sinergia, todo estuvo en tiempo y forma, los chavos se formaron, hicieron esto, tal, 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 y todo bajo una programación fue correcta. Y no hubo polémicas, que ese es otro tema, que la polémica en un concurso siempre va a estar, nunca se le va a dar gusto a nadie, pero mientras tengas bases, un periodo, un proceso de evaluación bajo criterios correctos, tu concurso tiene veracidad, ¿no? así es. Algo que pasó en Italia. En enero fui a concursar a Italia como parte del equipo mexicano. Concursaron 2 chefs en Rimini, en panadería. Algo que pasó es la deslealtad de los concursos en general. Ok, Imagínate, chef, ¿cómo le vas a competir a un molde de 40,000 pesos cuando a veces sus 40,000 pesos es lo que llevas tú como de presupuesto para tu proceso completo de concurso? Y el otro equipo lleva 40,000 pesos en un molde. molde. No es que seas malo, pero ¿cómo le vas a competir en un terreno dispar, desleal, al otro cuate? Nunca vas a tener oportunidad de estar en circunstancias iguales. Y eso pasa en la Copa del Mundo de la pastelería, en la Copa del Mundo de la panadería, ajá, en la Reina de la Pastelería, en el Bocuse d'Or, ajá. Es la instancia más importante en cuestión de gastronomía en el mundo. El Bocuse d'Or es la competencia de cocina más importante del mundo. Uh-huh. Pero siempre están los de siempre en el top 3. Este año, imagínate, chef, Malasia, tercer mejor lugar en la Copa del Mundo de la pastelería. La chavita de chocolate, 16 años, Órale, y es la tercer mejor pastelera del mundo. el mundo. Japón es bicampeón de 2 ediciones consecutivas de la pastelería, de la Copa del Mundo de la pastelería. Pero llevaban un molde de 40,000 pesos, Pero, chef, déjame por tu ¿no? expertise hacerte una pregunta. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Los que organizan y ponen precisamente la estructura, lineamientos del concurso, o pues el país al que vas a representar que, que no te apoya como te debería de apoyar? Yo creo que los dos. Ajá. En la parte de organización, pues si voy a hacer una competencia, es como en las Olimpiadas, ¿no? En los Olímpicos. En una competencia de lo que quieras, ¿no? De atletismo, vamos a decir. Todos son atletas, todos son corredores, todos tienen cierto peso, cierta estatura, ciertos criterios por los que están ahí. Si son 10, tienen 10-1 de ganar cualquiera en probabilidad, ¿correcto? Pero Sí, tienen un mismo plano, todos tienen posibilidad. Pero si la organización antepone intereses personales en la gestión y organización de un concurso, el concurso está destinado a siempre ser inestable. ok. Siempre tener problemas, siempre tener polémicas, siempre tener cuestiones extra profesionales
que lo único que merman es que a ti te quite el interés de competir, de Claro, representar a tu país, de claro. ir y medirte. El objetivo hoy en los concursos internacionales en el mundo no es llevar al cuate que hace videos, no es llevar al cuate que es cara de tal marca, es llevar hoy en día en el mundo, en verdad, a los mejores a competir con los mejores. Así es. Y es otra parte que entra ahora del país que no te apoya. Imagínate que si de por sí hay poco apoyo y luego se te cierran las puertas por circunstancias absurdas en lo particular de contratos o cosas así, ¿en dónde estamos parados, no? ¿Qué idiosincrasia tiene el mexicano por decir, oye, es que eres de tal marca, pero yo soy de tal marca? Obviamente tienes que evitar conflictos de interés, yo lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero imagínate, chef, un ejemplo. Te mandan un molde a ti. Tú no eres mi imagen, tú no eres mi nada, yo te lo di. Y por eso me digas al rato, nada más hazme una mención y demás para mi negocio. Sí, chef, sin problema. Y que por eso te digan, ¿sabes qué? Casi, casi tú ya no vas a competir. Pues como que no es justo, ¿no? No, pues totalmente. Es un absurdo, chef. Y el país, chef, por eso en asociaciones como la que pertenezco de esta Filipina, de la Asociación Mexicana de Artes Dulces, una institución sin fines de lucro que nace de la idea y del compromiso y el objetivo de formar a profesionales, Okay. formarlos, apoyarlos, el decir, no te doy lana, porque a veces la parte económica es muy complicada en ciertos aspectos, ¿no? Sin embargo, la ayuda viene en muchas formas. Vente a entrenar, vente a esto, ten constancia, te espero en tal día, tal hora. Hola, chef, ¿cómo está? ¿Tiene una receta de esto? Sí, claro, te la comparto. El celo, que se quite el celo en la cocina es importantísimo, ¿no? Y a nivel gubernamental, pues, ¿qué te digo? No hay Claro. ninguna institución que tenga injerencia, gubernamentalmente hablando, respecto a la gestión de los procesos de competencia en México. Y todo es manejado hoy en día por particulares, ¿no? Así es, y no, y aparte, como dices, chef, todas esas organizaciones que, que incluso te limitan, no obstante, tú vas a concursar en nombre de ellos, pero te limitan también en función de que tienen otros intereses. O sea, Y lo peor, chef, es que si fueran intereses compartidos para un bien común, va, te lo acepto, güey. Y que lo antepongas, te lo acepto. Pero son de unos pocos, chef. Y son personales. así ¿Ah? es, Gana el amigo del cuate, del primo, del sobrino. ¿Mm? Y totalmente de dejan fuera acuerdo contigo. al cuate que es tal cosa, que hace tal cosa, que hace tal cosa, ¿no? Hay una desevolución en los concursos nacionales. ¿Mm? Al final, un concurso es para decir, este año presentaron algo, eso pasó en la Copa del Mundo de la pastelería en enero en Francia. Este año es mi primera ida a la final internacional en Lyon, en Francia, Ok, pero he hecho la cobertura de prensa en 3 ediciones consecutivas en línea. Sí es diferente verlo en persona que verlo en fotos, sí, claro, por supuesto. pero no tendría que ser tan diferente el resultado de hace 2 años con el de este año. Con el del año pasado en París, fui a la final de la Copa del Mundo de la pastelería de espectador, pero la final europea. Unas cosas increíbles, azúcar soplada, padrísimo. Y este año, en la final, hubo una desevolución generalizada, ¿eh? No quiere decir que fue menos trabajo, pero fue un proceso menos cuidado. Y Ok, eso se ve en el resultado de las piezas, que a ok. diferencia y en comparación o en perspectiva a competencias de hace 2, 5, 10 años, un mundo de diferencia, chef, ¿no?
claro, Entonces, tú dices que de quién es la responsabilidad, de tu país, primero de uno si tú te interesa el participar, el que tú tengas las bases y los fundamentos para ganarte tu lugar, competir, hacer valer tu trabajo y después, cuando vayas en un proceso de competencia, establecer y exigir que se lleve de una manera correcta, concisa, con me vas a dar esto, me vas a dar esto. No dependemos muchas veces del tiempo de la gente, pero por lo general todo el mundo tenemos compromisos y no está correcto que sea eso, ¿no? Una programación correcta, un calendario de prácticas que se practique, y eso lo tienes que exigir tú como individuo claro. para que llegues al concurso y todo eso sirva para un trabajo en equipo, para No, una sinergia. y aparte, chef, si me lo permites, porque vas a representar a un país, no vas a representarte tú como profesional de manera individual, porque yo creo que si fueras tú como un chef profesional a esos concursos, pues bueno, tú también sabrías dónde estarías parado y a lo mejor esa no es la categoría en la que te inscribirías, porque pues bueno, ¿cómo va a poder el grueso de una persona competir contra el grueso de un país, ¿no? O sea, digo, por favor, tendría que estarte apadrinando uno de los más millonarios, ¿no? De tu país para que tú fueras como independiente, que al final te diga mi cartera está abierta y pues tú date, al final yo sé que eres un profesional, estás perfectamente bien preparado y que no te detenga un molde de 40,000 pesos, ¿no? Imagínate, chef, pero teniendo muchas veces ese, que sí pasa, ¿eh? Teniendo esa cartera abierta y no sabiéndola ocupar, tampoco vas a progresar en la vida, ¿no? Ah, bueno, Entonces, pero eso ya es como a título personal, mi chef, sí, claro, pero lo que ajá, dices, de si vas tú y también eres tú, oye, el peso de tu país es la responsabilidad más grande que tienes, ¿no? Y imagínate el ser de cualquier país, en un país que no hablas el idioma, que no conoces, que no buscas y que no esto, y teniendo la bandera de tu país y así, y la fotito y demás, aunado a un buen trabajo, tienes algo que se llama satisfacción personal. así Y esa es. satisfacción en la cocina y en cualquier tema de alimentos y bebidas, esa satisfacción es lo que nos da un aliciente para la vida y para seguir en este oficio, ¿no? Pero Entonces, ¿sabes dónde veo también yo algo bien triste, chef? Que en esta profesión, y voy a enfocarme propiamente en esta, y voy a enfocarme propiamente en los concursos, tanto nacionales como internacionales, pero ahí sí hay unos egos a título personal. claro. Uy, uy, uy. O Y lo sea, peor, como, el ego no es el problema, chef. El ego es que el problema es que ese ego se utiliza para dañar, para nublar un juicio, para anteponer a tal porque es tal, en lugar de es tal porque ganó tal. ¿Sí me así es. explico? Sí, claro. O sea, eh, las emociones compiten con las decisiones, pero para un concurso las emociones no van, las decisiones sí. Así es. Entonces, eh, yo que haya visto en un concurso algo eh, desleal, a lo mejor algún sabotaje en un concurso internacional, que le apaguen un refri a alguien, que le encharquen un área de trabajo, que, que la organización, teniendo las herramientas y los caminos correctos, por simplemente no hacerlo porque es más chamba, porque es más esto, porque es más lo otro, teniendo las herramientas, las cosas a la mano para poder hacerlo sin broncas, no lo hagan. Ese es un tema este, bien malo, porque al final a los únicos que desgastan son a los competidores. Así ¿En es. qué resulta? En que cada año haya menos equipos que quieran concursar, que haya menos equipos
que puedan soportar un proceso de competencia. Y claro. aquellos que van ya no repiten, ¿no? Así es. Y eso Entonces, sin dejar de lado, chef, que también hay como intereses encontrados, incluso te los puedes encontrar hasta en tu propio equipo de sí, compañeros, claro. porque la verdad es que sí me he enterado de asuntitos, donde nadie quiere ser menos que nadie. Y no deberían de serlo, pero cuando llegas a la mandanga, Al final estamos hablando de un equipo. sí, o sea, lo mismo, ¿no? Es una sinergia, es un reloj, es un todo el trabajar en equipo, ¿no? Así es, chef. Y si tú vas, porque yo soy el de azúcar y tú eres el de chocolate, oye, sí, tú eres el candidato de azúcar y tú eres el candidato de chocolate, pero tú eres mi equipo, tú eres mi compañero. Así ¿Mm? es, chef. En el Mundial Dupain de hace, de ediciones pasadas, ajá, llevas un comis llevas un ayudante y llevas un chef, que es el candidato o el participante, pero el comis tiene la responsabilidad de hacer todas las preparaciones. Fíjate. Y el formado es por parte del chef El chef. de ya las piezas del pan, ¿no? Y pasó una polémica en España que al comis de España lo descalificaron. Ok. Sin razón, sin fundamento, tú ya no, le dijeron. Ah, caray. Oye, fundamentamelo, va. Ujú. No, que tú ya no. Imagínate, primero te quedas así, ¿no? Digo, como chef tienes que conocer la receta, pero pues el entrenamiento fue diferente. Claro, o sea, eh, fue un tema de polémica que lo único que hace es quitarle otra vez veracidad a los concursos, ¿no? Hoy en día, eh, los concursos nacionales tienen un punto de inflexión bien interesante porque hace 10 años, por lo menos los concursos grandes clasificatorios para competencias latinoamericanas o internacionales se organizaban eh, bajo la marca o el respaldo directo del campeonato internacional por el cual era clasificatorio. Y hoy no. ¿O ¿Sí quién me lo juzga? explico? Sí, Hoy es manejado por particulares. ¿Ah? ok. Y al final, si se genera una polémica en el nacional y escala al punto de decir no debió de pasar, lo correcto en mi perspectiva que hubiera sido que tendría que tener el actuar del campeonato al cual es clasificatorio, es decir, ¿sabes qué? Vi que pasó esto, estoy enterado, tengo un seguimiento y para mí no es eh, fiable tu concurso nacional y por ende no es clasificatorio para mi concurso internacional, ¿no? ¿Por Ok, qué? Porque generas un piso parejo, así es. generas una estabilidad, que esa estabilidad se ha roto en los concursos internacionales hoy Claro, por hoy. y que por eso precisamente para allá iba precisamente, valga la redundancia, de mi pregunta, chef. ¿Tú quién crees de quien dependa esa desigualdad? ¿Por qué? Porque al final ve todo, o sea, todo es un conjunto. Y al final pudimos haber hablado de manera independiente, lo ¿Sabes pudimos. de quién depende? Depende depende de las personas que tengan, ¿cómo decirlo? Depende de la exigencia de las personas, de los estándares de las personas, ¿sabes? O Ok, sea, dependen, es un ganar-ganar. Yo te gestiono un concurso con todas las de la ley y por ende tú como organizador, digo como concursante, también te tienes que organizar y te fuerzas a presentar hasta algo mejor, ¿no? Hasta claro. algo impactante. Si te doy todas las condiciones para que tu desempeño sea correcto. Pero así Así como yo es. me comprometo, tú también. Y ese compromiso, Chef, se ha roto en estos años, ¿no?
Wow, qué triste, che. Fíjate que ese es un tema que me gustaría hacer punto y aparte. Ya llevamos un buen rato y yo me podría pasar horas platicando contigo por todos estos temas tan interesantes en los que hemos ido escalando poco a poco. ¿Qué te parece si dejamos abierto la posibilidad de que podamos platicar contigo en otra ocasión, chef, para que hablemos propiamente de lo que son concursos? Porque sí me parecen punto y aparte concursos nacionales, concursos internacionales, o sea, sí me parece que sean puntos y aparte, porque pues también tendría que ser un buen ejercicio de decir verdad, de quién, porque me voy a quedar con esa duda, créeme, o sea, que me gustaría que lo tocáramos en otro punto. ¿Quién decide cuál equipo o cuál no va a representar a México? Porque si no es una federación como tal y lo llevamos a un particular, ¡ah, caray! Entonces, ese es un tema bien interesante, chef, que me gustaría platicar, si es que se puede, más adelante contigo, porque sí me parece que es un punto y aparte, porque precisamente se han tocado varias veces de asociaciones, muchas veces se ha dicho sin fines de lucro, y cuando te das cuenta es todo lo contrario. Entonces, ese es un punto que poco a poco se ha ido limpiando y ahí ya depende del interés de cada quien, pero qué grave y todavía más escalable que un particular decida quién representa a un país en un concurso, al menos en el ámbito gastronómico y todavía más específico en el repostero, en el pastelero, en el panadero. Al Eso, final la clasificación en los concursos tiene que ser 100% meritoria, 100%. Y ese tema de los méritos solo habla bien de aquellos que lo saben hacer claro, pero por y supuesto, que ejecutan un trabajo correcto. pero ya hay una desventaja si tú no perteneces a esa élite. Si la decisión basa, exacto, si la decisión se basa de porque tú no eres de tal o cual institución, tú no vas, pues estamos completamente equivocados en el objetivo de llevar a los mejores a competir con los mejores, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo contigo, Che, y pero sí, Chef, claro que sí, gustaría pues queda cerrar abierta ahí, tu... porque ese es un tema bien escabroso que sí me gustaría tocar, porque al final no estás llevando a los mejores, estás llevando los que a ti te parece que son los mejores. Entonces, eso ya es diferente. Sí, Chef, digo, al final quedo abierto a tu invitación, la acepto con mucho gusto, al punto de que si me dejas ahí gestionamos con gente mucho más experimentada que ha pasado lo que dijiste, ¿no? Que son puntos completamente diferentes de ser participante, de ser espectador y de ser juez y de ser organizador, Así es, ¿no? totalmente de acuerdo Entonces, contigo, Che. si me dejas igual comentarlo, a ver si se puede traer algún otro invitado, estaría perfecto porque creo que puede nutrir esta, esta maravillosa sección de Amandil Quitado, ¿no? Chef, yo sería el más encantado, por supuesto, de que así se pudiera realizar, porque al final, como te lo dije antes de entrar al aire, mi único interés no es monetizar siquiera esto. Mi único interés es que la gente realmente utilice esta plataforma para poder transmitir lo que sus experiencias personales ha ido viviendo y que lo comparta de una manera positiva e incluso hasta negativa si tú quieres, porque para los que se quieren dedicar a esto, para estas nuevas generaciones, este tipo de transmisiones les puede decir por aquí no, por aquí sí, ¿sale? Y aparte porque la mayoría de las personas con las que yo comparto este tipo de transmisiones es gente que sí está dispuesta a dedicarte mínimo un mensaje para decirte sí, gracias por haberme visto y por supuesto, sí te contesto la pregunta que me estás haciendo en específico, porque si es, o sea, con eso estoy diciendo que es gente noble, es gente profesional
y es gente a la que sí le gusta tener contacto con la demás gente. Entonces, chef, ¿algo más que quisieras compartir con nosotros antes de irnos? Pues básicamente mi agradecimiento, chef, el respetar tu trabajo, el respetar el mío, el respetar en general a los compañeros en este oficio es el punto de inflexión más importante que tenemos hoy en día y que el que tenemos que hacer valer como individuos y como personal de trabajo, ¿no? Así Eh, es, chef. y el decirle a gente que vea más gente no formada, a veces es muy complicado el escuchar a alguien formado. Es muy común también, pero a esa gente formada a veces se le olvida que también fue Formado. formado, exacto. Y esa mentalidad hay que cambiarla hoy en día, ¿no? Y espacios como el tuyo lo que hacen es lo más importante que se tiene que hacer hoy en día, que es la difusión de ciertos puntos, ¿no? La Chef, información para no crear desinformación, que es lo que pasa mucho hoy en día en este medio digital, ¿no? totalmente me Entonces, quedo y cierro con esas palabras, chef. Mejor dicho, no se pudo haber dicho, valga la redundancia. Con eso cierro porque la verdad es que qué interesante platicar contigo. Como te digo, yo me puedo seguir platicando contigo porque reconozco todo ese profesionalismo y toda esa formación y todo eso que has pasado, bueno, muy malo, todos esos tropiezos con los que te has encontrado a lo largo de tu trayectoria y que con una manera tan sencilla y tan humilde como un profesional lo hace, estás hoy por hoy compartiendo con las personas que me siguen, que como te vuelvo a repetir, chef, a mí no me interesa llegar a los grandes mundos. Me interesaría que así fuera, pero porque realmente no por mí, chef, sino porque conocieran que hay gente a la que sí le interesa la profesión, porque me interesaría saber que esos que están de aquel lado, que nos escuchan o que nos ven, realmente dijeran, híjole, no vi en los primeros minutos algo que me atrapara, quizá porque te debiste de haber quedado a escuchar o a ver toda esta transmisión, porque a lo mejor lo medular o lo que tú como profesional independiente querías escuchar fue precisamente lo que se mencionó al final. Pero bueno, chef, al final todos sabemos que para esto y en esto de la gastronomía, en gusto se rompen géneros, hay sabores, hay colores, hay texturas y pues bueno, lo que para alguien es de 10, para el otro es de 0. Chef, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y agradezco profundamente el tiempo que nos has dedicado y todo ese conocimiento que nos has transmitido y que para mí, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que se genere, soy un agradecido y créeme que esto se queda en mi bagaje de aprendizaje. Me vuelvo un poquito más, me quedo con un poquito más de conocimiento gracias a todo esto que me compartiste. Muchísimas gracias, chef. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y cuídate mucho. un placer, chef. Abrazo de regreso y estamos en contacto, ¿vale? Feliz Gracias, tarde. chef. Que estés muy bien. Bye bye. Señores, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta charla de más de una hora, de verdad, si tienen la oportunidad de verla, quédense desde el principio hasta el final, porque no saben de todo lo que el chef, o más bien todo lo que el chef Alfonso nos compartió. Verdaderamente vale toda la pena el que tú que nos estás viendo, si te quieres dedicar a esto, tú que te estás dedicando a esto y que quieres ver o tener que ver con el mundo de los concursos, de verdad no te pierdas esta charla, porque esto nada más fue el principio de una nueva charla que sé que el chef nos va a dar la oportunidad de poder volverlo a ver, de poderlo volver a escuchar, para que nos comparta realmente qué hay dentro de la organización, quién decide, ¿por qué los particulares? ¿Por qué no una asociación? ¿Por qué no una nacional? ¿Quién se encarga de realmente decir, tú sí vas porque te conozco, porque te he visto, porque sé de tu carrera? O tú sí vas porque eres mi amigo y porque yo soy el que va a poner el dinero. Con esa duda los dejo, señores. Yo soy el chef Cristian L. Macías, el chef de Cocinando Ando. Esta es otra charla mandil quitado y como se pueden ir dando cuenta, vamos subiendo el nivel. ¿Sale? Acuérdense, vayan a darme su poderoso like.
Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos y por favor compartan, porque es bien importante y bien interesante que esto lo sepamos y lo veamos todos. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, yo soy el Chef Cristian, bye bye.